Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 56 de El Arte de Existir. Siempre empiezo los episodios de este podcast con la misma pregunta: ¿cómo hacer de nuestra existencia un arte? Empiezo con una pregunta porque este podcast es una invitación a interrogarse y cuestionarse, a mirar en nuestro interior. Entiendo que un podcast titulado El Arte de Existir no trata de dar fórmulas o recetas sobre cómo hay que vivir, sino de buscar constantemente en el pozo de nuestra propia sabiduría. Esa sabiduría que nos constituye suele quedar oculta detrás de las barreras que levanta el ego, el concepto o imagen que tenemos de nosotros mismos. Desde su primer lejano episodio, el podcast intenta convertirse en una herramienta para avanzar hacia el encuentro con nuestra propia esencia, hacia nuestra integridad y nuestra verdad más profunda. Cada episodio es un ladrillo más en el edificio del autoconocimiento. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Para esta pregunta no hay una respuesta única o una respuesta que dure en el tiempo. Cuando profundizamos en la pregunta, descubrimos que la respuesta cada vez es nueva, a cada instante, ya que surge de precisamente nuestra presencia. Eso es lo que caracteriza a un acto artístico. Cada nota musical, cada pincelada de un cuadro, cada palabra de un poema es algo único, irrepetible. Buscamos sentirnos en nuestra vida cotidiana como se siente el artista cuando crea su obra. Buscamos vivir una experiencia interna de calidad en la que nos sentimos libres, ligeros, generativos. El artista, como efecto secundario, obtiene una obra. En nuestra vida, el efecto secundario es nuestra propia experiencia sentida momento a momento. La obra es, en última instancia, la excusa para experimentarse creativo, inspirado, presente, en fluidez con el todo. Lo importante es vivir esa sensación de tiempo detenido, momento eterno, presente continuo, unidad con el todo, fluidez. ¿Por qué siente eso el artista cuando crea su obra? Porque está en conexión con la fuente de la creación, porque se pone al servicio de la fuente que crea todo lo creado, se pone al servicio del origen. En otras palabras, porque en su práctica artística trasciende su ego individual, su conciencia de un yo separado, y entra en contacto con la fuente de todo lo que es, de donde todos procedemos, es decir, de la conciencia. El artista hace el vacío, que muchas veces es vivido como angustia, para dejar llegar lo nuevo. Gracias a su práctica artística, puede acercarse al abismo, al silencio, al vacío. Puede vencer sus temores y así llegar a contactar con la plenitud de la fuente, la plenitud que es el origen de todo lo que luego se manifiesta. Arte de existir, entonces, hacer de la vida un arte, es en última instancia hacer de nuestra vida un camino espiritual, una manera de ser nosotros mismos, un reencuentro con nuestra esencia.
¿Qué sabemos de ese camino? Lo más importante tal vez es que la puerta de entrada a esa dimensión trascendente, a esa conciencia más amplia, es el instante presente. Y que la llave capaz de abrir esa puerta es la atención, la conciencia individual del presente. Como vemos, todo lo relativo al arte de existir gira en torno a la conciencia del ahora, a la calidad de nuestro arraigo en quien de verdad somos, lo que equivale a ausencia de ego. Esto también podría leerse como presencia de amor, ausencia de miedo. Sabemos que es imposible vivir constantemente en plena presencia. Sabemos que pretenderlo o intentarlo nos llevará a la frustración. Pero si asumimos la intención de hacer de nuestra existencia un arte, cada momento de nuestra vida podrá ser un recordatorio del sentido con que estamos viviendo eso. ¿Cuál es el sentido de cocinar? ¿Cuál es el sentido de hacer la compra? ¿Cuál es el sentido de poner una lavadora o de ir a trabajar? Hacer de ese momento y acto un momento de presencia plena. No estoy inventando nada cuando explico esto. Lo que digo está en los fundamentos del Zen. Esa es una de las enseñanzas fundamentales del Zen, estar plenamente en el aquí y ahora. Hacer de este momento una experiencia de plena presencia, reconociendo que es único y completo. En el Zen, esta actitud se transmite a través de la práctica llamada Zazen, simplemente sentarse, y también a partir del trabajo comunitario de las realizaciones cotidianas. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? La respuesta hoy, y solo hoy, es abordando la vida de todos los días como una práctica de presencia, haciendo de nuestra vida cotidiana un camino espiritual. Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En la consulta, te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta David Carneiro. Olá, Jorge. Buenos días. Olá, queridos oyentes. Hoy, Jorge, tenemos una pregunta de Alfredo. Tengo 61 años, ya estoy jubilado y tengo una vida plena. Hago cosas que me gustan, me siento en una serena alegría de vivir. Sin embargo, Jorge, lo que me hace ruido, lo que me preocupa, es una ya antigua compulsión por comer. He hecho dietas, pero la cosa vuelve y está afectando la salud. Às vezes, siento que busco en la comida la nutrición que mi madre no me dio. ¿Qué puedes decirme al respecto? Gracias, David, y gracias también a Alfredo por enviarnos esa pregunta. Alfredo dice que tiene una compulsión por la comida y que cree estar compensando una falta de nutrición por parte de su madre. Esa parte de la pregunta me llama la atención, porque me da la impresión de que Alfredo está olvidando que un bebé, cuando nace, para poder seguir viviendo, necesita nutrición. Y que si él pudo prosperar en la vida en sus primeros tiempos en la tierra, fue gracias seguramente a la nutrición
que su madre le proveyó. Y aún antes de nacer, a lo largo de 9 meses, el cuerpo de su madre le estuvo dando la nutrición que necesitaba para que esa gestación llegara a término y para que él en un cierto momento pudiera nacer. Quiero decir con esto que muchas veces nos quedamos exclusivamente con lo que consideramos que no nos dan y nos cuesta reconocer todo aquello que sí hemos recibido, que nos ha permitido subsistir, existir, y que sin duda merece un profundo agradecimiento. Cuando nosotros cultivamos este espíritu de carencia crónica, esta sensación que luego se traslada a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, no solo estamos cometiendo una injusticia para con la persona o con la familia que sí nos ha permitido subsistir, sino que además en nosotros mismos estamos generando una especie de agujero negro imposible de llenar. Esta manera de comer compulsivamente, es decir, más allá de lo que el organismo necesita, en primer lugar, nos hace pensar en un deseo de llenar un vacío que queda demostrado por la experiencia, nunca se llena. A veces se lo intenta llenar con la comida, otras veces con alcohol, otras veces con el humo del tabaco, otras veces con actividad, otras veces con dinero, con propiedades, otras veces con un consumo desaforado de compras no necesarias. Hay distintas maneras de intentar llenar un vacío que al fin jamás se llena y que si en algunos casos nos da la impresión de estar colmado, rápidamente vuelve a aparecer en nosotros esa sensación de vacío que, como nos llena de miedo, queremos evitar contactar con eso. Y cada uno de nosotros necesita hacer su propia indagación personal para ver cuál es su manera de llenar ese vacío o de evitar el contacto con el vacío, y nos daremos cuenta en esa indagación que nuestras vidas suelen estar profundamente determinadas por este sentimiento de vacío. En algunos casos, en la parte de la comida, en otros casos, en alguna adicción, en otros casos, en nuestra manera de vivir. Yo personalmente siempre cuento mi propia experiencia de haber intentado evitar ese vacío a través de la lectura. Durante muchos años he sido un lector compulsivo. Evidentemente, una adicción como la lectura tiene mejor prensa, es mejor vista que una adicción al tabaco o una adicción a la comida
o a la bebida, pero en el fondo no dejan de ser adicciones, no dejan de ser procedimientos que nos están hablando de un sufrimiento y de un deseo de evitar vivir eso tan desagradable, que es ese vacío árido, ese vacío que nos lleva al miedo profundo de una pérdida de sí mismo, de una angustia en última instancia. Por haber tenido esta experiencia, creo poder comprender bastante en profundidad lo que está contándonos Alfredo en su pregunta. También a partir de mi propia experiencia va mi respuesta. ¿Dónde he podido encontrar yo una manera para salir de esa angustia? Pues precisamente en la intimidad con el vacío. Ese vacío que tanto miedo nos da, nos está hablando de una presencia latente. Esa carencia nos está hablando de una abundancia sospechada. Sentimos carencia, sentimos vacío, y a través de ese sentimiento nos está resonando la convicción profunda, pero todavía no consciente, de que hay una presencia y hay una plenitud. No podemos sentir el vacío sin conocer la plenitud. Es la manera en que percibimos la plenitud. Es como si tú te secas las manos y tienes la sensación de estar secándote las manos porque las habías mojado. Es lo mojado lo que nos recuerda la existencia de lo seco. Y es el vacío lo que nos recuerda la existencia de la plenitud. Como esto, nosotros en un estado de conciencia habitual no lo percibimos, solo percibimos la angustia por el vacío. Necesitamos acceder a otro estado de conciencia en el que podamos percibir la complementariedad, es decir, la polaridad de todo lo que es. Mi respuesta a Alfredo ha empezado señalando lo que su madre sí le dio como nutrición. Él lo está viendo desde la dualidad. Solo reconoce lo que supuestamente su madre no le dio. Si no empieza por reconocer lo que su madre también le dio, nunca podrá reconocer la plenitud en el vacío. Porque lo está mirando desde una conciencia dual. Su madre, desde sus ojos, está del lado del mal. No la ve del lado del bien. No reconoce todo lo que su madre le dio, lo nutrió, lo cuidó, lo hizo crecer para que él un día pueda tener conciencia de que tal vez su madre no le dio todo lo que él pedía. Pero para llegar a ese punto de tomar conciencia o darse cuenta de que su madre tal vez no lo amó como él tenía sed de ser amado, previamente su madre lo amó y le dio cobijo, y le dio nacimiento y le dio nutrición. Y si no fue su madre, fue alguien que se ocupó de él. Pudo haber sido una abuela, pudo haber sido una tía, pudo haber sido una institución incluso. Hay niños que son abandonados por sus padres
y son recogidos por una institución, y esa institución ocupa el lugar de la figura de la madre y lo nutre y lo cuida y le permite crecer y desarrollar su existencia. Cuando nosotros abrimos la mirada de nuestro corazón, podemos verlo todo, es decir, podemos ver la luz y podemos ver la sombra. Y dejamos de tener esa mirada que separa, que divide y que nos hace a nosotros mismos percibirnos como un yo separado de todo lo que es. Para poder percibirnos a nosotros mismos formando parte de lo uno, formando parte de todo lo que es, en una interconexión e interdependencia profunda y esencial, para llegar a ese punto de conciencia, necesitamos en nuestro día a día abrir la mirada del corazón. Necesitamos empezar a detectar todo lo que recibimos y todo lo que damos a cada instante. Y podremos entonces experimentar en nosotros la gratitud, cosa que en la pregunta de Alfredo no aparece. No aparece cuando se refiere a su madre. Y si él no llega al punto de aceptar plenamente a su madre, de honrarla, de reconocer lo que ella le ha dado y de mirarla con gratitud, estará alimentando en cada momento él su carencia, ese vacío, y nada de lo que pueda comer conseguirá llenarlo. Al contrario, cada comida le dará una nueva frustración, porque se estará dañando, estará ingiriendo alimentos más allá de sus necesidades, y a través de esa vía estará acrecentando su pena, estará acrecentando ese vacío. Evidentemente, no es una cuestión de dietas, no es una cuestión de metodologías nutricionales, lo que puede sacarnos de esta sensación de vacío y de este desespero por no poder llenarlo. La primera cosa, entonces, es intentar abrir el corazón o conectar con nuestro corazón, que siempre está abierto en realidad, pero al cual nos cuesta acceder, porque hay una barrera entre nosotros mismos y la fuente del amor. Esa barrera viene dada por el ego, por lo que llamamos el yo psicológico, ese yo que tiene una historia familiar y que tiene una narrativa. En el caso de Alfredo, por lo poco que sabemos de lo que nos cuenta, en esa narrativa él ocupa un rol, un papel, un personaje, que es el personaje de la víctima de su propia madre, de no haber sido querido, de no haber sido amado, de no haber sido nutrido, en última instancia, de no haber recibido todo el amor que él necesitaba. Y si nosotros nos ponemos un momento a observarnos, veremos que cada uno de nosotros tiene un personaje parecido, con una historia, con una narrativa, y que en el fondo tiene una herida. Y esa herida, más allá de lo anecdótico, siempre ha sido la misma.
y es que no ha recibido todo el amor que necesitaba por parte de sus padres o de sus cuidadores. Y si nosotros nos reconocemos exclusivamente en esta identidad que hemos forjado, en este yo que tiene una historia, que se siente separado del mundo, ¿por qué? Porque le faltó ese amor, justamente. Entonces, nunca saldremos de este bucle de sufrimiento. Salir de este bucle de sufrimiento pasa por entrar en contacto con esa herida desde nuestro corazón. Y esto lo podemos hacer entrando en contacto con el vacío. Siempre digo que la práctica de meditación es un espacio de seguridad en el cual nos podemos parar, detenernos, traer la atención al instante presente y precisamente entrar en intimidad con el vacío. Lo hacemos a través de la quietud, lo hacemos a través del silencio y lo hacemos a través de la observación del vacío en donde aparecen las formas, sean los pensamientos, sean las sensaciones corporales, sean los deseos, sean las emociones, son todas formas que aparecen en un espacio vacío. Ese espacio vacío es quien de verdad somos. Cuando nosotros descubrimos que más allá de las formas hay un espacio que las contiene, descubrimos nuestra verdadera presencia, descubrimos quiénes somos. De manera que el miedo al vacío es el miedo a quién somos. Cuando descubrimos que somos el vacío y no somos el ruido que resuena en el vacío, que no somos los fenómenos pasajeros, fugaces, impermanentes, como pueden ser las narrativas, como pueden ser las emociones, como pueden ser las sensaciones corporales, como pueden ser las creencias. Cuando dejamos de reconocernos en todos esos fenómenos y empezamos a reconocernos en el contenedor de esos fenómenos, en ese momento la sensación de vacío también es una sensación de plenitud. Descubrimos que ese vacío árido que nos daba tanta angustia es ahora un vacío fértil que nos transmite sensación de plenitud, sensación de éxtasis, y esto lo sentimos como una unidad con todo lo que es. Lo sentimos como una expresión del amor. Es como si nos sintiéramos enamorados. Enamorados no hacia un objeto, no hacia una persona, no hacia algo que sea reconocible, que tenga una imagen o un rostro. Es simplemente una experiencia de ser amor. Y precisamente de ser un amor para nada, de ser un amor sin objeto, de ser un amor que no pretende fijarse en algo, porque es amor hacia todo, que es amor hacia nada, es amor por lo uno. Y lo uno es lo que somos. En el caso de Alfredo, le sugeriría, dado que es un hombre ya maduro, dice que tiene 61 años,
y que tiene una vida plena en muchos aspectos, que se detuviera a entrar en contacto con la verdadera plenitud. La verdadera plenitud no viene del tener y no viene del hacer, viene del ser. Y cuando nosotros nos conectamos con el vacío y abrimos nuestro corazón al silencio, a la quietud, al vacío, entramos en intimidad con eso, es allí donde podemos experimentar la plenitud. La característica fundamental de este proceso de unión consigo mismo, de comunión, de religión, en el sentido de religarnos, de reencontrarnos con nosotros mismos, la característica es que solo la podemos alcanzar en el instante presente. No hay tiempo sucesivo, es siempre ahora donde nosotros podemos entrar en contacto con nuestra presencia. Y es a través de la atención. El instante presente, el ahora, es la puerta de entrada. La atención, la conciencia del instante presente, es la llave que abre esa puerta. Y por eso es que practicamos meditación, que es el nombre que le damos a esa conciencia del instante presente. Insisto, el vacío es plenitud, la plenitud es vacío, no hay dos. Pero solo nos damos cuenta, solo lo experimentamos cuando nuestra atención entra en el instante presente y reconoce la plenitud de lo que ya es. Alfredo tiene la creencia de que porque su madre tal vez no lo nutrió como él cree que tenía que haberlo nutrido, supongo no de comida, sino de afecto, él todavía no es el que tiene que ser. Y esto es lo que le genera la angustia. El contactar con la creencia y la experiencia, porque si lo crees, lo vives, de que él todavía no es quien tiene que ser. Para calmar esa angustia, encontró comer. Pero esa angustia vuelve porque él mismo está recreando el sentimiento de no ser quien tiene que ser. Es una trampa que el ego se hace jugando al solitario. Aquí ahora somos ya la persona plena que somos. Es cuando tomamos conciencia de yo soy. Y tomar conciencia de yo soy es tomar conciencia de yo soy amor. Y en eso no falta nada ni sobra nada. Creo que con esto le estoy dando pistas de por dónde abordar algo que no tiene en esencia nada que ver con la comida. Jorge, tenemos también una pregunta anónima. ¿Por qué ya no siento nada hacia nadie ni nada? Hace tiempo, Jorge, que percibo un vacío emocional. Aunque intento evocar sentimientos como amor, felicidad o incluso miedo, encuentro una barrera física en el pecho que bloquea cualquier emoción. No recuerdo experiencias traumáticas que expliquen esto, pero la indiferencia se ha vuelto constante, ni tristeza ni alegría auténtica.
Sé que isto não é natural em mim, e aunque me inquieta, ni siquiera essa preocupação logra comover-me realmente. Em ocasiões, surgen destellos de sensações fugaces, como una leve calma ao acostar-me, pero ao despertar desaparecem. Incluso com mi pareja, os momentos de conexão são breves. Por ejemplo, um dia siento ilusão por verla, ao seguinte todo se diluye. Sin embargo, um incidente reciente, verla llorar, rompeu esta coraça. Senti um vazio intenso e lloré genuinamente por primeira vez em anos. Sonrío e rio por costumbre, pero nada me conmueve de verdade. Escrevo isto para liberar-me. Aunque parezca insignificante, me pesa. Necesito recuperar a capacidade de sentir como antes. ¿Qué poderia Jorge comentar-me sobre isto? La persona que nos escribe parece estar describiendo un estado depresivo y en la respuesta a la primera pregunta que nos enviaba Alfredo, me he referido con amplitud a la sensación de vacío. Esta persona que nos escribe ahora de manera anónima lo menciona literalmente. Menciona ese sentimiento de vacío en él y lo relaciona con el vacío emocional, con la dificultad para sentir cómo está viviendo la vida. No obstante, yo lo que le diría es que esto que describe es ya una sensación, es ya una dinámica emocional y que es en la conexión con esa sensación de vacío que puede volver a reconectarse. Nos desconectamos del sentir porque tenemos la intuición de que late en nosotros una emoción insoportable o a causa de una creencia pensamos que no deberíamos sentir esa emoción porque no es aceptable socialmente o moralmente. Vete a saber la creencia que puede estar jugando detrás para que una persona se resista a vivir cierta emoción. Por ejemplo, la rabia. En muchas familias, en muchos sistemas sociales, el experimentar la rabia no está bien visto. Porque tal vez un abuelo tuvo un acceso de rabia y agredió a un hijo o agredió a un vecino, o tal vez fue un vecino que en un ataque de rabia mató a un abuelo. No sabemos de dónde vienen estas creencias que nos llevan a negar emociones. Y una manera de sobrevivir a esta negación es suplantarla por otra emoción. Es muy común encontrarnos con personas que ante situaciones que piden una reacción de rabia, porque nos molesta, porque nos indigna, por lo que sea, responden con tristeza. Porque la tristeza para ellos es vivible, es aceptable. En tanto que la rabia, por ejemplo, no. También pasa muchas veces con el miedo. Hay culturas que no aceptan la experiencia del miedo.
Entonces se habla de no ser cobarde, de no huir, de enfrentarlo todo. Bueno, esto es otro tipo de creencia que también puede llevar a sustituir el miedo por la rabia, por ejemplo. Y en algunos casos hay como una especie de interrupción del circuito emocional. Puede pasar con esta persona que nos escribe, en la que por alguna razón se ha como cortocircuitado el sistema y se ha quedado desconectado de su propia dinámica emocional. No es que su organismo no esté experimentando las emociones, sino que no llegan a su conciencia. Es como a una persona que ha tenido un accidente y se le cortó la conexión entre la mano y el cerebro, digamos, y no siente el calor en la mano, o no siente un pinchazo, y entonces no es que no esté ocurriendo el fenómeno, pero él no lo percibe, no lo está viviendo, no lo experimenta. En estos casos, lo útil es hacer una investigación con ayudas para ver qué es lo que está cortocircuitando ese sistema. Por otro lado, en lo que nos ha escrito, dice que hubo en algún caso una conexión con una profunda tristeza al ver a su compañera llorar. Y esto lo remarca en su carta porque imagino que le dio también como la esperanza de que hay a lo que reconectar, como que no está incapacitado para sentir, sino que tuvo que ocurrir un acontecimiento para él muy especial y que lo sacudió profundamente y que su sistema de defensas o de negación o de autorrepresión no pudo ya contener ese ataque de llanto. Y eso lo vive como un signo de esperanza en alguna manera, que no está, digamos, incapacitado definitivamente para sentir, sino que simplemente está ese cortocircuito que le impide entrar en contacto con la fuente de la dinámica emocional y del sentir. Yo lo que le sugeriría es pedir ayuda, evidentemente. Cuando pedimos ayuda, estamos acudiendo a un ser humano. Y ese ser humano, que muchas veces es un amigo, muchas veces es un confesor, muchas veces es un terapeuta, representa al resto de la humanidad. Y lo que nos ayuda a salir de estas situaciones es ser acogido por el resto de la humanidad, sentirnos conectados con lo humano, porque necesitamos reconectarnos con lo más humano en nosotros. Y es la presencia de otro humano que nos acoge, que nos comprende, que nos escucha, gran parte del proceso de sanación. Si en cambio a ese aislamiento respecto de mí mismo, que lo proyecto como aislamiento respecto del resto de la humanidad, no le doy una oportunidad de que al menos un humano se conecte conmigo y yo pueda conectarme con él y entrar en esa dinámica emocional que es común a todos los humanos, entonces es como que sigo quedándome fuera del circuito, sintiéndome aislado, sintiéndome desconectado. Esto es la base de los trabajos de ayuda, de que hay en el mundo un humano que puede ayudarme a reconectarme conmigo mismo, porque todos somos uno
en el fondo, pero necesito del otro para saberme parte de lo uno. Necesito establecer una relación yo-tú. Para encontrarme a mí mismo necesito el rostro, la mirada del otro. Y esto ya no tiene nada que ver con técnicas terapéuticas más o menos sofisticadas, con descubrimientos profundísimos. No, es simplemente necesito a otro humano que me mire, que me acepte, que me escuche, que no me venga a cuestionar historias. No necesito que me convenza de nada, necesito que esté ahí, necesito su presencia para reconocer mi propia presencia. Jorge, la persona esta que nos escribió ha escrito algo muy interesante, ¿no? Que escribo esto para liberar algo. Creo que ahí está una de las claves, ¿no? Tanto para esta persona como también para Alfredo, ¿no? Liberar esta identificación con la persona que está en falta, que necesita más nutrición, y con la persona que no siente, para que se pueda también estar pleno, ¿no? Y esto que has dicho muy bien, solo se puede hacer desde el momento presente. En última instancia, David, es liberarse de su propio ego, es liberarse del engaño de quién es despejar el espacio para poder estar en el vacío de la presencia plena. Esa es la verdadera liberación. A esta persona que ha tenido el coraje de escribirnos y de contarnos este dolor, lo que le sugiero en primer lugar es que pida ayuda. Y la prueba la tiene en que fue el llanto de su compañera lo que lo conmovió y le dio esa señal de vida interior que él está buscando. A través de otro humano va a poder encontrar ese hilo perdido para encontrarse a sí mismo. Tenemos, Jorge, una otra pregunta de Diana, 43 años. Desde hace meses, Jorge, empecé con síntomas de ansiedad, como molestias en la boca y en la garganta. Ao início, notava uma necessidade constante de tragar saliva e dificuldade ao comer. Luego, apareceu uma sensação de ardor em la lengua, junto com tensión en su lado izquierdo, cerca de la base, lo que me genera incomodidad ao hablar. Esta situação me genera aún mais ansiedade. Aunque he trabajado com um psicólogo, identificando possíveis causas, sigo preocupada. ¿Cuánto tiempo puede tardar mi cuerpo en recuperar su normalidad? En la pregunta de Diana hay varios aspectos. Yo, en primer lugar, le sugeriría que fuera a un médico a ver qué es lo que tiene en la boca, porque tal vez lo que tiene no tiene nada que ver con la psicología, ni con el estado anímico. Entonces, a las cosas hay que mirarlas de frente, ir a explorar, a buscar un conocimiento, y tal vez la ansiedad que siente es simplemente fruto de la evitación de confrontarse con que tal vez tiene algo en la boca. Y luego Diana habla de cuánto tiempo puede pasar hasta recuperar la normalidad. Yo no sé exactamente a qué llama ella la normalidad, si es que no va a sentir nada en la boca o no va a sentir ansiedad por lo que siente en la boca. Su carta me deja un poco perplejo porque estoy diciendo cosas obvias. Pero bueno, el trabajo del terapeuta o de la persona que ayuda consiste muchas veces en ver lo obvio. En este caso, yo lo que estoy tratando de percibir en la carta de Diana es que no se quiere enterar realmente de lo que está viviendo.
Ella quisiera pasar página de todo esto, lengua, boca, ansiedad, como quisiera pasar página de las cosas que nos ocurren en la vida para poder vivir de una manera que ella llama normal. Yo suelo aconsejar que quitemos la palabra normal de nuestro vocabulario, porque digamos que nos confunde. Si yo llamo normal al no tener ningún tipo de signo, al no tener ningún tipo de síntoma, al no tener ningún tipo de información de cómo estoy viviendo este momento, yo a eso lo llamaría más vale desconexión que normalidad. Pero tal vez para ella la desconexión es la normalidad. Y lo que está ansiando es volver a una especie de desconexión, a la que llama normalidad. Todas las cosas que nosotros percibimos, sea en el cuerpo, sea anímicamente, son información. Y por lo tanto, lo que nos piden es que las escuchemos, que las observemos, a ver qué nos están diciendo. Es una manera que tenemos de comunicarnos internamente con nosotros mismos. Es decir, es una manera de tomar conciencia. Si me duele una muela, hay allí una inteligencia de mi cuerpo que me está llamando la atención para que yo intervenga. Dependiendo del lugar donde me encuentre y de los medios con que cuente, voy a intervenir de un cierto modo. Antiguamente se iba a lo de alguien que tal vez te arrancaba la muela que te dolía. Actualmente hay otros medios y si tienes el dinero y la capacidad de poder acceder a eso, pues irás a lo de un dentista y te intervendrá y tal vez no hará falta perder la muela, tal vez te hace un tratamiento, tal vez te lo puede arreglar y tú seguirás disfrutando de tu molar. Pero si tú tienes un dolor en la muela y no le prestas atención, eso va a continuar. Dolerá más, irá a más, porque allí hay algo que no está bien y que te está llamando la atención para que tú lo atiendas. En el caso de Diana, a ella le está llamando la atención, por un lado, algo del orden bucal y por otro lado, algo del orden emocional. Está conmovida, está ansiosa, dice. Eso es información. Trata de investigar, por un lado, a través de un médico que te revise y que vea, que sabrá cuáles son tus síntomas y hará una lectura de los mismos, buscando el origen de eso. Y por otro lado, la ansiedad, tal vez puedes pedir ayuda a una persona que se especialice en tratar ese tipo de problemáticas. También le ofrecerá la posibilidad, el espacio de hacer una investigación y ver qué es lo que ella está queriendo decir con esos síntomas. El síntoma es información y demanda una lectura no literal. Generalmente es una lectura metafórica, una lectura poética, que nos abre la conciencia a ciertas cosas que no las captamos directamente. Entonces, a través del cuerpo o de la vida emocional, hacemos síntomas que hablan de otra cosa. No se trata entonces de combatir la información, de combatir el síntoma, es muy desagradable, pero a veces hay síntomas que son desagradables, pero te salvan la vida. Lo que necesitamos es ir a hacer una lectura atenta
de esa información que se nos está brindando a nuestra propia conciencia desde nuestro propio cuerpo, desde nuestro propio mundo orgánico. Yo lo encararía por ese lado. Tiene que pedir ayuda, sin duda. Primero a un médico y ver qué tiene en la lengua. Y tal vez en paralelo a una persona que le pueda ayudar a investigar, que está dando una respuesta ansiosa a algo que está viviendo en este momento, que tal vez no tiene nada que ver con la lengua, tal vez sí, y tal vez tiene que ver con otra cosa que no está viendo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte, el arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.